10 secretos para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. Lecciones de estoicismo poderosa. Imagina que nada ni nadie pudiera arrebatarte la calma, ni las críticas, ni la traición, ni los problemas diarios. Imagina caminar por la vida con la serenidad de quien no depende de lo externo, porque su fortaleza nace de dentro. Ese es el secreto que los estoicos descubrieron hace más de 2000 años, y hoy en Horizonte Horizonte vamos a recorrer juntos el camino hacia esa fuerza interior que convierte a cualquier persona en dueña de sí misma. Vivimos en un mundo donde perder la calma se ha vuelto la norma. Basta con mirar alrededor. Discusiones en las calles por un pequeño roce entre autos. Explosiones de ira en redes sociales por un comentario sin importancia. Relaciones que se rompen por un malentendido. La vida moderna parece diseñada para ponernos a prueba constantemente. Pero, ¿qué pasaría si en medio de todo ese ruido tú pudieras mantener una mente tranquila, como el mar, profundo que no se agita aunque la superficie esté llena de olas? Los sabios estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca entendieron que la verdadera libertad no depende de lo que sucede afuera, sino del dominio que ejercemos sobre nuestro interior. La calma no es un regalo que la vida te entrega, es una disciplina que se entrena cada día, y cuando aprendes a cultivarla, nada ni nadie puede quitarte esa paz. Puedes perder bienes materiales, puedes perder reconocimiento social, incluso puedes perder la aprobación de quienes amas, pero lo que nunca deberías perder es tu serenidad, porque en ella descansa tu fortaleza. En Horizonte Horizonte, hoy quiero compartir contigo 10 lecciones poderosas de estoicismo que revelan el secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. No son teorías abstractas ni consejos superficiales. Son principios probados en las dificultades más extremas. Guerras, exilios, pérdidas irreparables, enfermedades incurables. Los estoicos los practicaron en carne propia y nos dejaron un legado de sabiduría que sigue tan vigente como el primer día. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, rodeado de intrigas, traiciones y guerras. Podría haber sido un tirano dominado por la ira, pero eligió ser un filósofo en el trono. En sus meditaciones, escritas para sí mismo en noches de soledad, nos recuerda: no dejes que tu mente se turbe por lo que no depende de ti. Lo externo no puede tocar tu alma si tú no lo permites. Esa es la esencia de la calma estoica. O piensa en Epicteto, un esclavo que vivió gran parte de su vida bajo el yugo de otro hombre y que sin embargo enseñó que nadie puede esclavizar tu espíritu si tú decides ser libre por dentro. Para él, la calma era la prueba más grande de libertad. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. La pregunta es, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria, en un mundo donde los problemas parecen multiplicarse a cada instante? ¿Cómo lograr que las palabras de los estoicos no se queden en frases inspiradoras, sino que se conviertan en una práctica real que nos dé la fortaleza de mantener la calma frente a cualquier provocación, pérdida o adversidad? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. A lo largo de este recorrido, exploraremos 10 lecciones prácticas, cada una diseñada para llevarte un paso más cerca de esa serenidad inquebrantable. Pero antes de entrar en ellas, quiero que te hagas una pregunta muy sencilla y al mismo tiempo profundamente transformadora. ¿Quién gobierna tu calma? ¿La gobierna la opinión de los demás, que puede elevarte con un elogio y hundirte con una crítica? ¿La gobiernan las circunstancias externas, como el dinero, el clima, la suerte o la enfermedad? ¿O la gobiernas tú, con la fuerza de tu razón y tu autodisciplina? Si hoy tu calma depende de lo externo, entonces eres vulnerable. Estás entregando tu paz como rehén a un mundo que nunca será estable ni predecible. Pero si decides gobernar tu calma desde dentro, entonces nadie podrá quitártela, porque estará arraigada en la única cosa verdaderamente tuya, tu carácter. Eso es lo que diferencia a un espíritu estoico.
No es alguien frío o insensible, sino alguien que ha aprendido a vivir con intensidad sin ser arrastrado por las tormentas emocionales. Es alguien que ama profundamente, que trabaja con esfuerzo, que lucha por lo correcto, pero que nunca olvida que la serenidad es su refugio más sagrado. En Horizonte Horizonte no vamos a prometerte fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. Lo que vamos a compartir es un camino, una práctica, un entrenamiento constante que te permitirá descubrir que la calma no es ausencia de lucha, sino la manera más poderosa de enfrentarse a ella. Porque, como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y gran parte de ese tiempo lo perdemos enojados, preocupados, alterados por cosas que en el fondo no importan. La verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿quieres seguir perdiendo tu vida reaccionando a lo externo? ¿O prefieres recuperarla aprendiendo a dominarte a ti mismo? En los próximos minutos, vamos a recorrer 10 lecciones de estoicismo que te mostrarán paso a paso cómo alcanzar ese dominio. No importa quién intente provocarte, qué dificultades enfrentes, qué decepciones lleguen a tu puerta. Con estas lecciones aprenderás a mantenerte en pie, con calma, con fuerza, con dignidad. Bienvenido a Horizonte Horizonte. Bienvenido a este viaje hacia el secreto que cambiará la manera en que enfrentas cada desafío de tu vida. Decimos que la calma es un secreto, pero en realidad no lo es. El estoicismo nunca buscó esconder nada. Sus enseñanzas estuvieron siempre a la vista, escritas en cartas, discursos y reflexiones que sobrevivieron al tiempo. Lo que sucede es que, aunque la calma está disponible para todos, pocos se atreven a cultivarla, porque mantener la serenidad exige disciplina, valentía y una sinceridad brutal con uno mismo. Piensa en cómo solemos reaccionar. Alguien te insulta y lo primero que sientes es el impulso de responder con otro insulto. El tráfico se detiene y lo primero que aparece es la impaciencia y la rabia. Una persona cercana no cumple tus expectativas y lo inmediato es el reproche. Ese patrón de reacciones automáticas es lo que nos mantiene prisioneros. El secreto que los estoicos revelaron es que no estamos obligados a reaccionar de esa manera. Tenemos un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio está nuestra libertad. Epicteto lo explicó con una claridad que aún resuena. En cualquier situación, lo que está en tu poder es tu opinión. Todo lo demás escapa de ti. ¿Por qué entonces entregas tu paz a lo que nunca controlaste? En otras palabras, la calma no depende de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que lo interpretamos. Ahora bien, no se trata de convertirse en alguien pasivo o indiferente. Los estoicos no predicaban la apatía, sino la fortaleza. Marco Aurelio fue emperador y tuvo que tomar decisiones difíciles en medio de guerras y pestes. Séneca fue consejero de un emperador cruel y aún así encontró espacio para escribir sobre la vida buena. Epicteto vivió como esclavo y luego como maestro, soportando la dureza de su condición sin perder su dignidad. Ninguno de ellos se retiró del mundo. Todos participaron activamente en él, pero con la calma como armadura invisible. Eso es lo que buscamos aquí en Horizonte Horizonte, no apartarnos del mundo, sino aprender a caminar dentro de él sin perder nuestra serenidad. Porque al final, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarnos a nosotros mismos. Piénsalo por un momento. ¿Qué imagen transmite más fuerza? ¿La de alguien que grita y pierde el control ante una provocación? ¿O la de alguien que permanece sereno, imperturbable, dueño de su espíritu? La primera reacción puede parecer fuerte, pero en realidad es debilidad disfrazada. La segunda es la verdadera fortaleza, la que no depende de nadie más. Y aquí hay algo fundamental. Mantener la calma no significa que no sientas. Sentirás la ira, la tristeza, la frustración. Los estoicos no negaban las emociones, las reconocían pero no se esclavizaban a ellas. La calma no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de observarla sin dejarse arrastrar. Es como mirar una tormenta desde una ventana.
ves la lluvia, escuchas el trueno, pero sabes que tú estás a salvo dentro de tu refugio. Ese refugio eres tú mismo, tu mente, tu razón, tu autodisciplina. Lo más interesante es que, cuanto más cultivas esta calma, más cambia la manera en que los demás te perciben. La gente confía en quien no pierde la cabeza fácilmente, respeta a quien no se deja manipular por la ira ni por el miedo, y aunque no busques atraer atención, tu serenidad se convierte en un faro para otros. En un mundo caótico, aquel que conserva la calma se convierte en ejemplo, en guía, en roca firme donde otros se apoyan. Pero claro, nada de esto ocurre de un día para otro. La calma no se alcanza leyendo una cita bonita en internet. Es un entrenamiento, igual que un músculo que se fortalece con práctica constante. Cada provocación es una oportunidad de entrenar. Cada frustración es un gimnasio para tu carácter. Cada decepción es un maestro disfrazado. Por eso, cuando hoy te hablo de 10 lecciones de estoicismo que te enseñarán el secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie, no me refiero a recetas mágicas, sino a un mapa de entrenamiento. Si los practicas, verás cómo poco a poco tu mente deja de ser rehén de lo externo y se convierte en un espacio inviolable de libertad. En Horizonte Horizonte, quiero que te lleves algo más que ideas. Quiero que sientas que tienes en tus manos un escudo invisible, porque al final, eso es la calma. Un escudo que no impide que el mundo te toque, pero que evita que te destruya. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió: la calma perfecta es cuando el alma no se agita por nada, cuando permanece indiferente a lo que no depende de ella y actúa con justicia en lo que sí le corresponde. Ese es el horizonte hacia el que caminaremos juntos en este viaje. Prepárate, porque a continuación vamos a descender en 10 escalones de sabiduría práctica, desde el más amplio, el número 10, hasta llegar al núcleo más íntimo, el número 1. En cada paso descubrirás cómo blindar tu mente, cómo entrenar tu espíritu y cómo lograr que, pase lo que pase, tu calma permanezca intacta. Bienvenido nuevamente a Horizonte Horizonte. Aquí comienza el camino hacia tu fortaleza interior. Lección 10. La calma empieza en el dominio de la mente. Imagina por un instante que tu mente es una fortaleza. Dentro de sus murallas se encuentra tu tranquilidad, tu claridad y tu fortaleza interior. Afuera, en el mundo, están las provocaciones, las críticas, las pérdidas, los cambios inesperados. Cada día, esas fuerzas externas intentan asaltar tu fortaleza. Algunas llegan disfrazadas de insultos, otras en forma de malas noticias, otras como decepciones o fracasos, pero todas buscan lo mismo: penetrar en tu interior y robarte la calma. La primera lección estoica es clara: si no dominas tu mente, cualquiera lo hará en tu lugar. Y cuando eso sucede, tu vida deja de ser tuya. Te conviertes en un títere que reacciona según los hilos que tiran los demás. Te elogian y te sientes feliz. Te critican y te hundes en la tristeza. Te sonríen y brillas. Te ignoran y te desmoronas. Esa no es libertad, es esclavitud emocional. Epicteto lo expresó con una lucidez incomparable: quien es capaz de enfadarte, te domina, pero solo si tú se lo permites. Aquí está la clave: nadie puede entrar en tu mente sin tu consentimiento. Nadie puede robarte la calma si tú no abres la puerta. El verdadero dominio empieza cuando decides vigilar esa puerta con atención. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? El primer paso es reconocer que la mente genera su propio torbellino. No siempre son los hechos externos los que nos alteran, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio lo recordaba una y otra vez en sus meditaciones. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio en este mismo instante. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Supongamos que alguien te insulta en público. El hecho es objetivo. Una persona ha dicho palabras ofensivas. Ahora bien, el insulto no tiene
poder en sí mismo. El verdadero poder surge de lo que tú piensas al respecto. Si decides interpretar esas palabras como un ataque intolerable a tu dignidad, tu mente se enciende con ira. Si las interpretas como ruido vacío que no define quién eres, tu mente permanece tranquila. El insulto no cambia, cambia la interpretación. Aquí entendemos por qué la calma empieza en el dominio de la mente, porque lo externo nunca toca directamente tu interior. Lo que llega a ti siempre pasa primero por el 1900 filtro de tu pensamiento. Si controlas ese filtro, controlas tu calma. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió: «No sufrimos por los hechos en sí, sino por lo que nos contamos sobre ellos». En otras palabras, la vida nos hiere menos de lo que lo hace nuestra mente cuando la dejamos vagar sin disciplina. Dominar la mente no significa evitar pensamientos negativos por completo. Eso sería imposible. Significa entrenarla para distinguir entre lo que merece atención y lo que no, entre lo que puedes controlar y lo que no, entre lo que te pertenece y lo que nunca fue tuyo. Es un proceso de educación interior. Los estoicos usaban varias prácticas concretas para fortalecer este dominio. La primera era la atención plena al presente. Marco Aurelio se repetía: «No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Lo que está en tus manos es este momento, úsalo bien». La mente tiende a perder la calma cuando se dispersa en lo que ya pasó o en lo que podría pasar. El dominio comienza cuando la traes de vuelta a la hora, al instante que realmente puedes manejar. La segunda práctica era el examen de los juicios internos. Epicteto recomendaba detenerse un instante cada vez que surge una emoción intensa y preguntarse: ¿lo que pienso sobre esto es cierto? ¿Depende de mí o no? Esa pausa crea un espacio de libertad. Es como tomar el volante en lugar de dejar que el auto se deslice sin control cuesta abajo. La tercera práctica era la visualización negativa, un entrenamiento mental que consistía en imaginar la pérdida de lo que hoy damos por sentado: la salud, el trabajo, los seres queridos, incluso la propia vida. Lejos de ser pesimista, esta práctica reforzaba la calma porque recordaba a la mente que todo lo externo es frágil, que nada nos pertenece de manera absoluta. Y al comprenderlo, las sorpresas dolorosas pierden parte de su poder. Pongamos un ejemplo práctico. Alguien pierde un empleo de un día para otro. Si su mente no está entrenada, lo interpreta como el fin del mundo y se hunde en la desesperación. Pero si ha cultivado el dominio estoico, comprende que el trabajo nunca fue una posesión segura, sino un préstamo temporal. Acepta la realidad sin resistencia inútil y concentra su energía en lo que aún depende de él: buscar nuevas oportunidades, mejorar sus habilidades, mantener su dignidad. Esa actitud es calma en acción. Otro ejercicio estoico para el dominio de la mente es el diálogo interior. Marco Aurelio lo practicaba en sus meditaciones. No escribía para otros, sino para recordarse a sí mismo cómo debía pensar. Era un entrenamiento constante en el que su mente se convertía en maestra de sí misma. Tú también puedes hacerlo. Escribir cada día tus pensamientos, tus miedos, tus reacciones, y luego corregirlos con la razón. Ese acto de escribir es un espejo donde la mente se ve a sí misma y aprende a no dejarse arrastrar. Pero aquí hay un punto fundamental. Dominar la mente no es lo mismo que reprimirla. No se trata de negar que algo duele, ni de fingir que no importa. Se trata de sentirlo y al mismo tiempo recordarte que no tiene poder sobre tu esencia. El dolor existe, la pérdida existe, la injusticia existe. Lo que decides es cómo te relacionas con ellas. ¿Serás esclavo de lo que ocurre o dueño de tu reacción? El dominio de la mente es, en última instancia, un entrenamiento de libertad. Libertad frente al miedo, frente a la ira, frente a la opinión de los demás. Esa es la calma verdadera, no la calma del que nunca enfrenta problemas, sino la calma del que, enfrentándolos, permanece firme en su centro. En Horizonte, Horizonte, esta lección nos recuerda que la batalla más grande que libramos
no está afuera, sino dentro de nosotros, y que cada pensamiento es un soldado que puede trabajar a tu favor o en tu contra. Si aprendes a comandarlos con disciplina, tu fortaleza interior será inexpugnable. Lección 9. Acepta lo que no depende de ti. Si la lección 10 nos enseñó que la calma comienza en el dominio de la mente, la lección 9 nos muestra el siguiente paso: aprender a aceptar aquello que no está bajo nuestro control. Esta idea, que puede parecer simple en palabras, es quizá una de las más difíciles de aplicar en la vida real, y sin embargo, es la base de toda la filosofía estoica. Epicteto lo dejó escrito en la primera línea de su Enquiridión. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Si creemos que todo depende de nosotros, sufriremos. Si creemos que nada depende de nosotros, nos rendiremos. La sabiduría está en distinguir una de otra. Esa distinción es la clave de la calma. ¿Por qué? Porque gran parte de la ansiedad, de la frustración y de la ira que sentimos provienen de una misma raíz: querer controlar lo incontrolable. Piensa en lo cotidiano. No puedes controlar el clima, pero te enojas cuando llueve el día que planeabas salir. No puedes controlar la opinión de los demás, pero te derrumbas cuando alguien te critica. No puedes controlar el pasado, pero lo arrastras como si aún pudieras cambiarlo. No puedes controlar la muerte, pero vives temiéndola. Lo paradójico es que cuanto más intentamos dominar lo que no depende de nosotros, más débiles nos volvemos. Y cuanto más aceptamos esa realidad, más libres nos sentimos. Aceptar no significa rendirse pasivamente. No significa cruzarse de brazos y esperar que la vida decida por ti. Significa enfocar tu energía en aquello que sí puedes cambiar: tu carácter, tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos. Todo lo demás pertenece al reino de lo externo, y gastar tu paz en ello es como intentar detener el viento con las manos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: adáptate a lo que te toca y ama a los seres con quienes te toca vivir. Pero recuerda, lo que te daña no es lo externo, sino tu opinión sobre ello. El emperador más poderoso del mundo reconocía que incluso él no podía controlar la mayoría de las cosas. No podía controlar las guerras que surgían, las traiciones de sus generales, ni las pestes que azotaban Roma. Pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante esas pruebas. Eso mismo ocurre contigo hoy. No puedes controlar que alguien te trate con injusticia, pero puedes controlar si respondes con resentimiento o con dignidad. No puedes controlar si una puerta se cierra en tu camino, pero puedes controlar si te paralizas o si buscas otra salida. No puedes controlar la muerte de alguien que amas, pero puedes decidir si esa pérdida destruye tu vida o si la transformas en una fuerza para vivir con más intensidad el tiempo que te queda. Aceptar lo que no depende de ti es un acto de humildad. Es reconocer que no eres dueño del universo, pero también es un acto de fortaleza, porque te permite dirigir toda tu energía hacia lo que realmente está en tus manos. Séneca decía: la vida no es corta, es que nosotros la hacemos corta desperdiciándola, y una de las formas en que más la desperdiciamos es intentando controlar lo que nunca estuvo en nuestro poder. Pasamos horas preocupados por lo que dirán, por lo que pasará mañana, por lo que podría salir mal, y en ese desgaste mental perdemos la calma, perdemos el presente y al final perdemos la vida misma. Pero aquí hay un punto esencial: aceptar no es lo mismo que conformarse. La aceptación estoica no es resignación, es estrategia. El que acepta que no puede controlar la lluvia no se queda llorando, abre un paraguas. El que acepta que no puede evitar la muerte aprovecha el tiempo para vivir con virtud. El que acepta que no puede controlar las palabras de los demás se concentra en actuar con rectitud y deja que la opinión siga su curso. ¿Cómo se entrena esta aceptación en la práctica? Los estoicos proponían varios ejercicios. La dicotomía del control. Cada vez que enfrentes un problema, pregúntate: ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es sí, actúa con toda tu energía. Si la respuesta es no,
Suéltalo inmediatamente. Este hábito sencillo cambia por completo la manera de ver los obstáculos. El premeditatio malorum. Imaginar anticipadamente los posibles problemas o pérdidas, no para obsesionarse con ellos, sino para entrenar la mente en su aceptación. Por ejemplo, mañana podría llover, podría enfermarme, podría perder algo de valor. Al visualizarlo, cuando ocurre no te sorprende ni te destruye, porque tu mente ya estaba preparada. La práctica de la indiferencia voluntaria. Elegir conscientemente restar importancia a lo que no depende de ti. Si alguien habla mal de ti, recuerda, sus palabras no cambian quién eres. Si un plan se desmorona, recuerda, la vida nunca prometió obedecer tus expectativas. Aceptar lo que no depende de ti no significa dejar de sentir dolor. El dolor existe, la pérdida existe, la decepción existe, pero significa no añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que permanece firme en la tormenta. Imagina dos marineros en el mismo barco, enfrentando la misma tempestad. Uno grita, maldice al viento, golpea la madera del barco, como si eso fuera a cambiar el curso de las olas. El otro se concentra en ajustar las velas, en sostener el timón, en mantener la calma. Ambos viven la misma tormenta, pero solo uno la atraviesa con dignidad. Ese es el poder de aceptar lo que no depende de ti. En Horizonte Horizonte, esta lección es una invitación a dejar de gastar tu vida en batallas perdidas de antemano. No luches contra la lluvia, no luches contra la opinión, no luches contra el tiempo. Lucha contra ti mismo, contra tus juicios erróneos, contra tu falta de disciplina. Ahí está la verdadera victoria, porque al final, quien aprende a aceptar lo que no depende de él, no pierde nada. Lo gana todo. Gana serenidad, gana libertad, gana fuerza y sobre todo, gana la capacidad de vivir en paz, con nada y con nadie teniendo el poder de arrebatarle la calma. Lección 8. No reacciones, responde con razón. Una de las pruebas más difíciles de la vida moderna es aprender a no reaccionar de inmediato ante todo lo que ocurre. Nuestra sociedad premia la rapidez, la inmediatez, la respuesta instantánea. Vivimos en un mundo de notificaciones que nos empujan a contestar al momento, de comentarios que nos provocan a responder sin pensar, de situaciones que encienden nuestras emociones como un fuego repentino. Y sin embargo, los estoicos descubrieron que la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en responder. Epicteto lo expresó con una claridad lapidaria. No son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Si todo lo que haces es reaccionar, entonces eres esclavo de esas opiniones. Si alguien te insulta, reaccionas con ira. Si alguien te elogia, reaccionas con orgullo. Si alguien te ignora, reaccionas con tristeza. En cada caso, no estás actuando desde tu razón, sino desde un reflejo condicionado que te hace prisionero de lo externo. La diferencia entre reaccionar y responder es abismal. Reaccionar es automático, visceral, inmediato. Es el golpe que das sin pensar, la palabra que sueltas sin medir, la emoción que te arrastra como un río desbordado. Responder es consciente, deliberado, razonado. Es detenerte un instante, observar lo que sientes y decidir cuál es la mejor acción de acuerdo con tus principios. El tiempo que separa una reacción de una respuesta puede ser apenas de unos segundos, pero en esos segundos se juega tu libertad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, anotó para sí mismo: es posible no tener opinión. Nada nos obliga a responder de inmediato. El tiempo es un aliado si sabes usarlo. Este recordatorio es profundamente liberador. No estás obligado a reaccionar. El mundo puede gritarte, provocarte, exigirte, pero nadie puede obligarte a perder tu calma. Esa elección siempre será tuya. Imagina que alguien te critica duramente frente a otros. La reacción automática es defenderte, contraatacar, levantar la voz,
Pero la respuesta estoica sería distinta. Detenerte, respirar, preguntarte si esa crítica es verdadera o no, y decidir si merece atención. Quizá descubras que hay algo útil en ella y la tomes como aprendizaje. Quizá descubras que es pura malicia y la ignores como ruido vacío. En ambos casos, respondes con razón, no con impulso. Otro ejemplo. Alguien te corta en el tráfico. La reacción común es tocar la bocina, gritar, maldecir, pero eso no cambia la situación, solo multiplica tu ira. La respuesta estoica sería recordarte que no controlas las acciones del otro conductor, pero sí controlas las tuyas. Mantienes el volante firme, continúas tu camino y conservas tu serenidad. Puede parecer un detalle pequeño, pero es precisamente en esos momentos cotidianos donde se entrena el carácter. Séneca lo advertía con ironía. La ira, más que cualquier otra pasión, se complace en castigarse a sí misma. Cuando reaccionas sin pensar, no castigas al otro, te castigas a ti. La sangre se acelera, el corazón late con violencia, tu juicio se nubla, pierdes tu calma, pierdes tu libertad. Pero cuando aprendes a responder con razón, cada situación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de ejercitar tu autodominio. Los estoicos practicaban varias técnicas para entrenar esta habilidad. La pausa consciente. Epicteto enseñaba a retrasar la respuesta. Antes de hablar o actuar, haz un silencio, aunque sea breve. Ese respiro interrumpe el ciclo automático de reacción y te devuelve el control. El examen interno. Marco Aurelio se preguntaba, ¿esto me hará mejor persona? ¿Es coherente con la virtud? Solo después de esa reflexión actuaba. Esta práctica transforma la vida porque deja de importarte lo que dicta el impulso y comienzas a actuar guiado por principios. La perspectiva del tiempo. Pregúntate, ¿esto importará dentro de un año, de un mes, de una semana? Muchas cosas que nos hacen reaccionar son irrelevantes a la distancia. Responder con razón es recordar que lo eterno siempre pesa más que lo momentáneo. El entrenamiento en pequeñas cosas. Los estoicos aconsejaban practicar el dominio en los detalles diarios, soportar una incomodidad sin quejarse, aceptar una demora sin irritarse, escuchar sin interrumpir. Cada pequeña victoria en lo cotidiano prepara tu espíritu para los grandes desafíos. Reaccionar es ser esclavo de tus emociones. Responder es ser su dueño. Y ser dueño de tus emociones no significa no sentirlas, significa guiarlas con razón. El estoico no es un robot sin corazón, sino alguien que siente profundamente, pero no permite que ese sentir lo arrastre fuera de su centro. Imagina dos guerreros. El primero entra en la batalla cegado por la ira, golpea sin pensar, gasta sus fuerzas en ataques desordenados. El segundo entra con calma, observa, espera el momento oportuno, golpea donde realmente importa. ¿Quién tiene más posibilidades de vencer? Así mismo es en la vida. Quien reacciona pierde, quien responde gana. En Horizonte, esta lección nos invita a recordar que cada día enfrentamos provocaciones. No son las grandes tragedias las que más nos roban la calma, sino las pequeñas reacciones diarias que acumulamos. Discusiones innecesarias, palabras hirientes, enojos pasajeros. Pero si conviertes cada una de esas situaciones en un campo de entrenamiento, si aprendes a no reaccionar y a responder con razón, tu vida entera cambiará. Porque al final, la calma no es producto del azar, sino de la elección repetida. Elegir la razón sobre el impulso, la reflexión sobre la reacción, la serenidad sobre la ira. Ese es el secreto que los estoicos nos dejaron y que sigue siendo tan urgente hoy como hace 2000 años. Lección 7. Entrena la indiferencia ante la ofensa. Si hay algo que constantemente pone a prueba nuestra calma, es la ofensa. Palabras duras, insultos, comentarios malintencionados, críticas injustas. Todo eso parece tener el poder de herirnos profundamente. Sin embargo, los estoicos descubrieron un secreto. La ofensa
no tiene poder en sí misma. Solo lo tiene la importancia que tú le das. Epicteto lo dijo con precisión quirúrgica. Cuando alguien te ofende, recuerda que no es la persona quien te insulta, sino tu juicio sobre lo que esa persona dice. Si decides que no es una ofensa, entonces no lo es. Aquí se revela una verdad que cambia la vida. Nadie puede humillarte sin tu consentimiento. Nadie puede hacerte perder la calma si tú no decides entregarla. La ofensa en realidad no está en la boca del otro, sino en tu interpretación. Piensa en esto. Si alguien te insultara en un idioma que no entiendes, ¿te sentirías ofendido? Probablemente no, porque las palabras no tendrían significado para ti. Esto demuestra que la fuerza de la ofensa no está en el insulto, sino en tu reacción ante él. Marco Aurelio, que como emperador de Roma debió enfrentar miles de críticas y conspiraciones, escribió en sus meditaciones: si alguien te ofende, detente un instante y pregúntate, ¿es verdad lo que dice? Si lo es, corrígete. Si no lo es, no te afecta. En ambos casos, no hay motivo para la ira. Este consejo es de una practicidad absoluta. Cuando alguien nos ataca, tenemos dos caminos. Si lo que dice es cierto, la ofensa se convierte en una oportunidad de mejora. No hay vergüenza en reconocer un defecto y corregirlo. Al contrario, es un acto de sabiduría. Si lo que dice es falso, entonces no tiene peso real. Es como si alguien dijera que el cielo es verde. No por eso el cielo cambia de color. La indiferencia ante la ofensa no es debilidad, es fortaleza estratégica. El que se indigna fácilmente muestra que cualquiera puede manipularlo con unas palabras. El que permanece sereno demuestra que su centro no depende de lo externo. Séneca lo resumió con crudeza: quien se enfada por una palabra se entrega como esclavo a quien la pronunció. Y es cierto, si un comentario basta para robarte la paz, entonces has cedido tu libertad al otro. Pero si permaneces indiferente, el poder regresa a ti. Ahora bien, ¿cómo se entrena esta indiferencia? Los estoicos proponían varios ejercicios prácticos: recordar la fuente de la ofensa. Quien insulta o hiere lo hace desde su propia ignorancia, dolor o debilidad. Epicteto decía: no te ofendes si un perro ladra o si un niño habla con torpeza. Entonces, ¿por qué te ofendes cuando un adulto actúa con ignorancia? Reducir la ofensa a su esencia. Si alguien te llama inútil, lo que realmente ha ocurrido es que una persona movió la lengua y emitió sonidos. Eso es todo. Lo demás es interpretación añadida por tu mente. Practicar el desprecio. Voluntario. Entrenar la mente a restar importancia deliberadamente. Si alguien te provoca, puedes sonreír y dejar pasar. No porque seas débil, sino porque eliges no gastar tu energía en lo que no la merece. Convertir la ofensa en espejo. Usa la crítica como una oportunidad de autoobservación. Pregúntate, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Puedo mejorar? Si la respuesta es sí, agradece al ofensor sin necesidad de ira. Si la respuesta es no, sigue tu camino sin alterarte. Imagina que caminas por un mercado en la antigua Roma. Un hombre te grita: «¡Eres un tonto!». Si reaccionas, discutes, gritas, se genera un espectáculo, pierdes tu calma. Pero si mantienes la serenidad, su insulto se desvanece en el aire, como un eco sin resonancia. Quien observa, entiende. El que pierde la calma se expone. El que la conserva demuestra grandeza. Y en la vida moderna ocurre lo mismo. Redes sociales, discusiones en el trabajo, comentarios en la calle, todos son escenarios donde alguien puede lanzarte una ofensa. Pero recuerda, el insulto no entra en ti hasta que tú lo aceptas. Los estoicos no buscaban anular los sentimientos, sino entrenar la mente para que la emoción no los esclavizara. Indiferencia no significa frialdad absoluta, sino elegir dónde poner tu atención. ¿Vas a gastar tu energía en las palabras de alguien que ni siquiera controla su propia vida? ¿O vas a conservar tu fuerza para lo que realmente importa? En Horizonte Horizonte, esta lección es una llamada a elevarnos por encima de lo trivial. No somos niños peleando por quién tiene razón en una discusión sin fin.
Somos practicantes de la virtud, forjadores de un carácter firme. La indiferencia ante la ofensa no es indiferencia ante la vida. Es la capacidad de distinguir lo que merece tu respuesta de lo que no. Porque al final, la verdadera victoria no está en devolver la ofensa con otra mayor. La verdadera victoria está en mostrar que nadie puede arrebatarte tu serenidad. Y esa victoria, silenciosa pero poderosa, es la que transforma tu vida en un ejemplo para los demás. Lección 6. Usa la adversidad como entrenamiento. En la vida, la adversidad no es la excepción, es la regla. Todos, sin importar nuestra condición, enfrentamos obstáculos, pérdidas, decepciones y pruebas inesperadas. Y sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan como si la adversidad fuera una desgracia injusta, como si el universo hubiera cometido un error al ponerles dificultades en el camino. Para los estoicos, esa manera de ver las cosas es completamente errónea. La adversidad no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Epicteto lo expresó con la dureza de un maestro exigente. ¿Qué atleta logra la victoria sin entrenamiento? ¿Y qué entrenamiento existe sin esfuerzo? La vida es el gran gimnasio del alma, y cada dificultad es un ejercicio que fortalece. Si lo piensas, todo lo valioso en la vida requiere esfuerzo. Los músculos solo crecen cuando se enfrentan a la resistencia del peso. La mente solo se afila cuando se enfrenta a problemas complejos. El espíritu solo se fortalece cuando enfrenta pruebas de dolor, miedo o pérdida. Querer una vida sin adversidad es como querer ser un guerrero sin batallas, un navegante sin tormentas, un sabio sin preguntas. Marco Aurelio, que gobernó Roma en medio de guerras, pestes y traiciones, escribió en sus meditaciones: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Esta frase, que siglos después inspiró a tantos líderes y pensadores, resume la esencia estoica. La adversidad no bloquea tu vida, la moldea. No es un obstáculo para tu propósito, es parte de él. Piensa en un incendio. Si el fuego encuentra solo materiales débiles, se apaga rápidamente. Pero si encuentra madera sólida, crece, se expande y se vuelve imparable. Asimismo, la adversidad revela de qué estás hecho, si de fragilidad o de fortaleza. Séneca también advertía: el hombre que nunca ha sido desafiado nunca se conoce a sí mismo. Solo en las pruebas más duras descubrimos de qué fibra estamos formados. El sufrimiento revela al sabio, al valiente, al disciplinado, y también desenmascara al débil, al que huye, al que se quiebra en la primera dificultad. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta visión estoica en la vida moderna? Reinterpreta tus problemas como oportunidades de práctica. Cuando enfrentas una pérdida, en vez de hundirte en la queja, piensa: aquí tengo la ocasión de practicar la resiliencia. Cuando enfrentas una traición, dite: aquí puedo entrenar la fortaleza interior y el desapego. La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en tu maestro. No huyas del dolor ligero. Los estoicos practicaban pequeñas incomodidades voluntarias: dormir en un lecho duro, ayunar un día, exponerse al frío. No lo hacían por masoquismo, sino para entrenar al alma a no temer la incomodidad. Hoy puedes practicar soportando con serenidad la fila larga, el retraso, el contratiempo. Cada pequeño acto es un entrenamiento para cuando llegue la gran prueba. Recuerda que lo que resiste, crece. Igual que el cuerpo se fortalece con el ejercicio, el carácter se fortalece con la dificultad. Cada adversidad superada se convierte en un músculo espiritual que nunca se pierde. Cambia la pregunta. En lugar de preguntarte: ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir más fuerte? La primera pregunta te encierra en la queja, la segunda te abre a la transformación. Imagina que un navegante zarpa en un mar siempre tranquilo, sin tormentas, sin vientos fuertes. Probablemente cuando llegue la primera gran tormenta se hundirá. En cambio,
El navegante que ha enfrentado 1000 tormentas sabe cómo ajustar las velas, cómo esperar, cómo no perder la calma. Su experiencia en la adversidad es su verdadero tesoro. En Horizonte, Horizonte, esta lección nos recuerda que la vida no promete facilidad. Promete cambio, pérdida, dificultad, pero también promete la posibilidad de crecer, de endurecer el espíritu, de volvernos más sabios. La adversidad, vista desde los ojos del estoico, es un regalo disfrazado. Cada problema que enfrentas hoy es un entrenamiento para el carácter que necesitarás mañana. No olvides, lo que hoy te parece insoportable, mañana puede ser tu mayor fuente de fuerza. El dolor de ayer puede convertirse en la sabiduría que guía tu presente, y las pruebas que ahora enfrentas son el gimnasio secreto donde se forja tu calma inquebrantable, porque al final, la adversidad no está aquí para destruirte, sino para pulirte. Igual que el fuego refina el oro, las pruebas de la vida refuerzan el alma. El que entiende esto no huye de la adversidad, la enfrenta, y al enfrentarla, la transforma en parte de su grandeza. Lección 5. Recuerda la brevedad de la vida. De todas las enseñanzas estoicas, pocas son tan poderosas y tan incómodas como esta. La vida es breve. No importa cuánto vivamos, siempre parece poco. No importa cuánto logremos, siempre habrá más por hacer. El tiempo corre como un río constante, y cada día que pasa es un día menos en nuestro viaje. Los estoicos no temían recordarse a sí mismos esta verdad. Al contrario, la repetían una y otra vez, porque sabían que el olvido de la muerte es la raíz de gran parte de nuestros errores. Epicteto lo dijo sin rodeos: mantén la muerte y el exilio ante tus ojos cada día, y nunca caerás en pensamientos bajos ni en deseos excesivos. Esto no es una invitación al pesimismo, sino a la lucidez. Recordar la brevedad de la vida no es obsesionarse con la muerte, sino valorar el presente. Séneca, en su famosa obra de la brevedad de la vida, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga, pero si la malgastamos en lo inútil, cuando llega el final, descubrimos que pasó sin haber vivido de verdad. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en preocupaciones sin sentido, en enojos inútiles, en discusiones vanas? ¿Cuánto tiempo regalamos a la pereza, a la postergación, a las distracciones interminables? Y cuando finalmente el reloj marca la hora, nos damos cuenta de que la vida no era corta, nosotros la hicimos corta. Marco Aurelio, emperador del imperio más vasto de su tiempo, se repetía a sí mismo: actúa como si fueras a vivir solo un día. No lo desaproveches. Si un hombre que gobernaba sobre millones de vidas encontraba necesario recordarse la urgencia del tiempo, ¿cuánto más nosotros, que cada día perdemos horas en trivialidades? Pero aquí está la clave estoica. Recordar la brevedad de la vida no es motivo de angustia, sino de libertad. Cuando entiendes que el tiempo es limitado, dejas de posponer lo importante. Dices las palabras que debes decir, actúas con la decisión que evitas, amas con más sinceridad, trabajas con más entrega. La muerte, paradójicamente, se convierte en la mejor consejera para aprender a vivir. Los estoicos practicaban el memento mori, la memoria de la muerte, no como una obsesión macabra, sino como un recordatorio de que el mañana no está garantizado. Ver una calavera, observar un cadáver, asistir a un funeral, todo eso era un ejercicio para despertar, para decirse a sí mismos: yo también soy mortal, no tengo tiempo para tonterías, hoy debo vivir con virtud. ¿Cómo aplicar esto en la vida moderna? Reduce lo trivial. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, dejas de dar tanta importancia a las pequeñas molestias. ¿Vale la pena gastar un día de tu vida discutiendo por un malentendido insignificante? ¿Vale la pena desperdiciar tu energía en la envidia de otro? Elige con cuidado tus batallas. La brevedad de la vida nos obliga a priorizar. No puedes hacerlo todo,
No puedes agradar a todos, no puedes ganar todas las discusiones, pero sí puedes decidir qué merece tu atención y qué no. Ama sin demora. La vida es demasiado corta para guardarse las palabras de afecto, para postergar los abrazos, para esperar la ocasión perfecta. Los estoicos decían: ama a los que tienes hoy, porque mañana quizá ya no estén. Vive con propósito. No basta con sobrevivir. La pregunta no es cuántos años tendrás, sino qué harás con ellos. Cada día es una página, y tú decides si escribes en ella virtud, disciplina y amor, o si la llenas de quejas y vacíos. Imagina que un banquero te deposita en la cuenta 86.400 monedas cada día. Tienes que usarlas todas, porque al final del día se borran. No puedes acumularlas. ¿Qué harías? Probablemente aprovechar cada moneda al máximo. Eso mismo ocurre con tu vida. Cada día recibes 86.400 segundos, y cada noche desaparecen para siempre. La brevedad de la vida es en realidad un llamado a la urgencia, pero no a la prisa desordenada. Es un llamado a la claridad. No vivas como si fueras eterno, porque no lo eres. No gastes tu energía en lo que no edifica tu espíritu, porque el reloj no se detiene. En Horizonte Horizonte, esta lección nos recuerda que la calma también nace de esta conciencia. Cuando sabes que el tiempo es limitado, eliges no desperdiciarlo en emociones destructivas. No te enojas por todo, no te ofendes por todo, no reaccionas ante todo. Guardas tu energía para lo que realmente cuenta, tu virtud, tu paz, tu amor hacia los demás. Porque al final, la muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es una vida malgastada. La brevedad de la vida no debe asustarte, debe despertarte. Y cuando vives cada día con esa conciencia, entonces sí puedes decir que, aunque tu tiempo sea corto, tu vida ha sido grande. Lección 4. Observa tus emociones como un espectador. Sí, hasta ahora hemos aprendido que la calma nace del dominio de la mente, de la aceptación de lo que no depende de nosotros, de la respuesta racional y de la indiferencia ante la ofensa. Llegamos ahora a un punto crucial: aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Los estoicos jamás negaron la existencia de las emociones. Sentían ira, tristeza, miedo y deseo como cualquier ser humano. Pero descubrieron algo que para muchos aún hoy resulta revolucionario. No eres tus emociones. Epicteto lo explicó con absoluta claridad. Cuando sientas ira, tristeza o placer, recuerda, no eres la emoción, eres el que la observa. La emoción es como una sombra que pasa, tú eres el que permanece. Este enfoque es liberador. Las emociones aparecen en la mente como nubes en el cielo, a veces ligeras, a veces densas y oscuras, pero ninguna nube permanece para siempre. Lo que suele atraparnos no es la emoción en sí, sino la creencia de que somos esa emoción. Estoy enojado, decimos. Estoy triste. Pero el estoico aprende a corregir esa frase. Estoy sintiendo enojo. Estoy experimentando tristeza. Parece un detalle, pero es una revolución. Cuando dices soy, te identificas con la emoción. Cuando dices siento, reconoces que la emoción es pasajera, y esa distancia interior es la que te permite conservar la calma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía para sí mismo: si el dolor se extiende en ti, recuerda que no es eterno ni insuperable. Tú no eres el dolor, eres el espíritu que lo observa. Si logras tomar distancia, lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. La práctica estoica consistía en convertirse en espectador de uno mismo, como si dieras un paso atrás en tu mente y miraras tus pensamientos y emociones con cierta objetividad. Esa es la clave de la calma. No dejarse arrastrar como un actor que se pierde en el papel, sino ser el director que observa la escena. ¿Cómo entrenar esto en la vida diaria? Nombrar la emoción. Cuando sientas una oleada de ira, no digas estoy furioso. Di, estoy sintiendo ira.
Ese simple cambio de lenguaje abre un espacio de conciencia entre tú y la emoción. Describir sin juzgar. Observa lo que ocurre en tu cuerpo. Siento calor en el rostro, mi respiración se acelera, mi corazón late más fuerte. Al describirlo, dejas de estar atrapado y empiezas a analizar. Recordar la impermanencia. Dite a ti mismo, esto pasará. Igual que una nube se disuelve, igual que una tormenta se disipa, ninguna emoción dura para siempre. Elegir la respuesta. Desde esa distancia pregúntate, ¿qué acción es coherente con mi virtud? ¿Qué haría un sabio en mi lugar? La emoción deja de ser tu dueña y se convierte en tu consejera. Imagina que estás en una discusión familiar. La ira surge, tu voz quiere elevarse, tus palabras quieren volverse cuchillos, pero si aplicas la mirada estoica, te detienes un instante y piensas, estoy observando la ira en mí, no soy la ira, yo decido. Esa pausa te da poder, y en 1905, en lugar de destruir la relación, puedes elegir hablar con firmeza pero sin violencia. Séneca lo decía con ironía. Las pasiones son como los tiranos. Cuanto más les obedeces, más te esclavizan. Pero si aprendes a observarlas, pierden su poder. La pasión puede gritar, pero tú eliges si le das el trono o la dejas pasar como un actor secundario. La modernidad ha redescubierto esta práctica bajo nombres como mindfulness o atención plena. Pero los estoicos ya lo sabían. La calma no se logra eliminando las emociones, sino cambiando tu relación con ellas. Al convertirte en espectador, recuperas tu libertad. En Horizonte Horizonte, esta lección nos recuerda que nuestra vida no se mide por lo que sentimos, sino por lo que hacemos con lo que sentimos. El sabio también tiembla ante el peligro, pero no se rinde al miedo. El sabio también siente tristeza, pero no se hunde en la desesperación. El sabio también experimenta ira, pero la transforma en acción justa. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que una emoción surja, recuerda, no eres la tormenta, eres el cielo que la sostiene. No eres la ola, eres el mar profundo bajo ella. No eres la sombra, eres la luz que permanece. Cuando logras observar tus emociones como un espectador, recuperas la calma. Y cuando recuperas la calma, nada ni nadie tiene poder para arrebatarla. Lección 3. Cultiva el silencio como fortaleza. Vivimos en un mundo ruidoso. Voces que opinan, gritos de consumo, mensajes constantes en el teléfono, discusiones, en la calle, ruido exterior e interior que nos invade sin descanso. Y en medio de ese caos se pierde algo que los estoicos valoraban profundamente: el silencio. El silencio no es ausencia de palabras, es espacio para escuchar lo esencial. Es la pausa que permite pensar antes de hablar, reflexionar antes de actuar y observar antes de juzgar. Es el terreno fértil donde crece la calma interior. Marco Aurelio lo practicaba incluso como emperador. En sus meditaciones escribió: en el silencio de mi noticen, tu interior puedes refugiarte siempre. Allí está tu fortaleza, y ningún ruido externo puede perturbarla si no le das permiso. Los estoicos comprendían que muchas veces lo que más nos enreda no son los hechos, sino nuestras propias palabras apresuradas. La lengua, decía Séneca, es como un caballo desbocado. Si no la domas, te arrastra al desastre. El silencio, en cambio, es el dominio del jinete que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Piensa en cuántos conflictos diarios nacen por palabras impulsivas, discusiones familiares, problemas en el trabajo, amistades rotas. ¿Y cuántos de esos problemas podrían haberse evitado si hubiéramos practicado el silencio, si hubiéramos esperado antes de reaccionar? Epicteto lo aconsejaba con firmeza a sus alumnos: sé más dispuesto a escuchar que a hablar, y si hablas, que tus palabras sean necesarias y justas. Cultivar el silencio no significa reprimirnos, sino aprender a usar la palabra como un instrumento de virtud, no de descontrol. Y para eso, el silencio es indispensable. El silencio protege tu calma cuando el otro busca provocarte.
El silencio te da tiempo para pensar cuando tu impulso quiere dominarte. El silencio revela lo que realmente importa, porque no todo merece respuesta. Los estoicos proponían varios ejercicios para entrenar este arte. Practicar la escucha atenta. En lugar de pensar qué responder mientras alguien habla, permanece en silencio y escucha de verdad. Muchas veces, el simple acto de escuchar desactiva conflictos y fortalece vínculos. Responder solo lo necesario. Marco Aurelio se decía a sí mismo: habla únicamente si lo que vas a decir es más necesario que el silencio. Esa regla puede parecer estricta, pero protege de palabras inútiles y daños irreparables. Buscar momentos diarios de retiro. No necesitas un monasterio. Basta con apartar unos minutos cada día para estar en silencio, sin distracciones. Esa práctica limpia la mente y fortalece el espíritu. Convertir el silencio en escudo. Cuando alguien te ofende o te provoca, el silencio puede ser la respuesta más poderosa. No porque no tengas que decir, sino porque tu serenidad habla más fuerte que cualquier palabra. Imagina a dos hombres discutiendo en un mercado. Uno grita, gesticula, lanza insultos. El otro permanece en calma, callado, observando. ¿Quién parece más sabio a los ojos de los demás? El silencio no es debilidad, es el lenguaje de la fuerza interior. Séneca lo decía con ironía: es mejor guardar silencio y que piensen que eres sabio, que hablar demasiado y demostrar lo contrario. Y aunque sus palabras pueden hacernos sonreír, esconden una verdad profunda. La mayoría de los errores que cometemos provienen de hablar sin medir. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esta enseñanza. El mundo digital nos empuja a opinar sobre todo, a reaccionar en segundos, a llenar el espacio con palabras sin peso. Pero el estoico sabe que la calma se encuentra en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio es silencio. En Horizonte Horizonte, esta lección nos recuerda que cultivar el silencio no es retirarse del mundo, sino participar en él con más claridad. El silencio no es vacío, es preparación. Es el taller secreto donde se forja la palabra justa, la acción correcta, la decisión sabia. Quien aprende a cultivar el silencio como fortaleza no teme al ruido del mundo, porque lleva dentro de sí un refugio impenetrable. Y en ese refugio, ninguna ofensa, ninguna provocación, ninguna tempestad puede robarle la calma. Lección 2. Haz de la virtud tu escudo. En la filosofía estoica, la palabra virtud no es un adorno moral ni una recomendación religiosa. Es el núcleo de la vida buena. Para un estoico, ser feliz y estar en calma no depende de placeres, riquezas, ni de evitar el dolor. Depende de vivir con virtud. ¿Pero qué significa virtud en este contexto? No hablamos de normas externas ni de moral impuesta. Para los estoicos, virtud es vivir en coherencia con la razón y con la naturaleza. Es actuar siempre buscando lo que es justo, sabio, valiente y moderado. Epicteto lo resumió en una frase poderosa: si buscas la libertad, que tu escudo sea la virtud, porque nadie puede arrebatarla. El dinero puede perderse, la salud puede debilitarse, la reputación puede caer, los amigos pueden alejarse, pero la virtud, si la cultivas, es invulnerable. Nadie puede arrancarla de tu interior. Y cuando tu escudo es la virtud, nada de lo externo tiene poder para destruir tu calma. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Los estoicos, siguiendo la tradición griega, identificaban 4 virtudes que forman la base de toda vida sabia. Sabiduría, sofía. La capacidad de discernir lo que depende de ti de lo que no. De ver la realidad tal cual es, sin engaños. Justicia, dikaiosine. Actuar de manera recta hacia los demás. Dar a cada uno lo que le corresponde, no desde el egoísmo, sino desde la equidad. Valentía, andreia. No la ausencia de miedo, sino la firmeza de seguirlo, correcto a pesar del miedo, el dolor o la adversidad. Templanza, sofrosine.
el dominio de uno mismo, el equilibrio entre el placer y el deber, la moderación en palabras y actos. Séneca escribió: el que cultiva la virtud es invulnerable, porque ha puesto su seguridad en lo único que no depende de la fortuna. Virtud contra fortuna. Imagina a un hombre que basa su paz en su riqueza. Un día, una crisis económica lo arruina. Su calma desaparece, porque su escudo era frágil. Ahora imagina a otro que basa su calma en su reputación. Una difamación lo hiere, porque su escudo dependía de la opinión ajena. El estoico, en cambio, elige la virtud como escudo. Si obra con justicia, si decide con sabiduría, si actúa con templanza y valentía, entonces nada externo puede arrebatarle su serenidad. Su tesoro está en un lugar donde ni la fortuna ni los hombres pueden llegar: la virtud como práctica diaria. No se trata de teoría abstracta. La virtud se entrena todos los días en lo pequeño. Cuando eliges decir la verdad en lugar de mentir para quedar bien. Cuando controlas la ira y respondes con calma. Cuando ayudas a alguien sin esperar recompensa. Cuando trabajas con disciplina aunque nadie te vigile. Cada uno de esos actos fortalece tu escudo interior. Y poco a poco, construyes una vida firme que no se derrumba con el primer viento. Marco Aurelio lo decía en sus notas privadas: no me interesa si soy recordado o alabado. Lo único que me importa es si hoy he vivido de acuerdo con la virtud. El escudo frente a la ofensa. Cuando alguien te hiere con palabras, tu primera reacción puede ser el enojo. Pero si tu escudo es la virtud, recuerdas que tu deber no es vengarte, sino responder con justicia y templanza. Esa elección protege tu calma más que cualquier grito. Cuando enfrentas un fracaso, tu impulso puede ser hundirte en la autocompasión. Pero si tu escudo es la virtud, te preguntas: ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo ser más sabio, más valiente? Y el fracaso se convierte en maestro, no en verdugo. Virtud como fortaleza inquebrantable. Séneca decía que la virtud es como un muro sólido. Las tormentas golpean, los vientos soplan, pero el muro permanece. Esa es la imagen que debes grabar en tu mente. Cada acto de virtud es un ladrillo en tu fortaleza interior. Y lo más poderoso, la virtud no depende de nadie más que de ti. Nadie puede obligarte a actuar con injusticia, a abandonar la templanza, a renunciar a la sabiduría. Podrán privarte de bienes, pero no de tu capacidad de elegir lo correcto. En Horizonte Horizonte, esta lección nos recuerda que la calma verdadera se construye cuando dejamos de medir nuestra vida por lo que tenemos y la medimos por lo que somos. Y lo que somos se define por nuestra virtud. Así, cuando haces de la virtud tu escudo, ya no caminas con miedo, porque sabes que lo único que importa está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti, nadie puede tocarlo. Lección 1. La calma nace de la autodisciplina. Si todas las lecciones anteriores nos han conducido hasta aquí, es porque en el corazón del estoicismo hay una certeza inquebrantable. No hay calma verdadera sin autodisciplina. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio, lo sabía mejor que nadie. Rodeado de lujos, tentaciones, guerras y presiones políticas, escribía en sus meditaciones: el hombre que se domina a sí mismo, domina su vida. Y eso es precisamente la autodisciplina, el arte de gobernarse a uno mismo. No es represión, no es rigidez extrema, es la fuerza tranquila de elegir lo correcto, aunque lo fácil sea lo contrario, la raíz de la calma. ¿Por qué la autodisciplina es la raíz de la calma? Porque la mayoría de las veces lo que nos perturba no es el mundo, sino nuestra incapacidad para manejarlo. No es la ofensa lo que te roba la paz, es tu reacción descontrolada. No es la tentación lo que te atrapa, es tu falta de resistencia. No es el fracaso lo que te hunde, es tu hábito de rendirte. La autodisciplina es el escudo invisible que te permite atravesar esas tormentas sin perderte. Cuando dominas tu mente, dominas tu mundo. Autodisciplina en lo pequeño y en lo grande. Séneca decía:
La verdadera libertad consiste en no ser esclavo de uno mismo. Y tenía razón. Muchos creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero en realidad son esclavos de sus deseos, de sus impulsos, de sus hábitos. El estoico elige otra libertad, la de ser dueño de sí mismo. Cuando se levanta temprano aunque prefiera dormir, cuando guarda silencio en lugar de reaccionar con ira, cuando trabaja con constancia aunque no haya motivación, cuando controla sus placeres en lugar de dejarse arrastrar por ellos. Cada una de esas pequeñas batallas fortalece la calma, porque la calma no se construye en los grandes discursos, sino en los actos cotidianos de disciplina. El enemigo interior Epicteto lo dijo con crudeza: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Tu verdadero enemigo no está afuera, no es la persona que te insulta, ni el jefe que te presiona, ni las dificultades de la vida. El verdadero enemigo es tu interior indisciplinado, la mente que se dispersa, la voluntad que cede, la lengua que habla sin pensar. La autodisciplina es el arte de convertir ese enemigo interior en un aliado. Es la práctica de entrenar tu mente y tu cuerpo para que sirvan a tu propósito y no te saboteen. La calma como fruto de la disciplina. Piensa en un guerrero. Si no entrena, en el campo de batalla caerá presa del miedo y el caos. Pero si se disciplina, cada día cuando llegue la guerra no se alterará. Sabrá qué hacer, cómo moverse, cómo resistir. Lo mismo ocurre con la vida. Si no entrenas tu autodisciplina, cada problema te sacudirá. Pero si la cultivas, incluso en medio del caos, podrás mantenerte sereno. Marco Aurelio lo practicaba en lo más mínimo. Se obligaba a sí mismo a levantarse cada mañana, recordando que su deber era servir al mundo, no quedarse en la comodidad de la cama. Ese acto de autodisciplina era, en sí mismo, la semilla de su calma. ¿Cómo cultivar la autodisciplina estoica? Define tus principios. No puedes disciplinarte sin saber hacia dónde. Pregúntate, ¿qué virtudes quiero vivir cada día? Haz lo difícil a propósito. Entrena tu voluntad enfrentando pequeñas incomodidades. Levantarte sin postergar, resistir un placer inmediato, trabajar sin distracciones. Domina tu mente con recordatorios. Los estoicos usaban frases breves para anclar la disciplina. Recuerda la muerte. Esto depende de mí. Sé dueño de ti mismo. Acepta el proceso. La autodisciplina no es perfección instantánea, sino práctica diaria. Cada caída es parte del entrenamiento. La serenidad como recompensa. La paradoja es esta. La autodisciplina, que muchos confunden con rigidez, es en realidad la fuente de la libertad más dulce. Porque quien se gobierna a sí mismo no depende de nada externo para estar en paz. Y aquí está la clave final. La calma que buscas no está en huir de los problemas, ni en eliminar las emociones, ni en poseer más cosas. Está en ti, en tu capacidad de disciplinarte. En Horizonte Horizonte, esta última lección nos recuerda que el secreto para no perder nunca la calma es este. Si eres dueño de ti mismo, nada ni nadie podrá ser dueño de tu paz. Has recorrido conmigo un viaje a través de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Hemos hablado de aceptar lo que no depende de ti, de responder con razón y no con impulso, de liberarte de la ofensa, de observar tus emociones como un espectador, de recordar la brevedad de la vida, de cultivar el silencio como fortaleza, de hacer de la virtud tu escudo y de construir la autodisciplina como raíz de la calma. Todo esto converge en una verdad sencilla y poderosa. La calma que buscas no está afuera, está dentro de ti. Marco Aurelio, en su grandeza de emperador, lo entendió y lo escribió en la soledad de sus noches. El hombre busca la calma en retiros, en montañas o en la orilla del mar, pero la verdadera calma está dentro de uno mismo. Esa es la esencia del estoicismo, y esa es la esencia de lo que quiero dejarte hoy desde Horizonte Horizonte. Tu vida puede transformarse, no cambiando lo externo, sino fortaleciendo lo interno. El poder de lo interior, en un mundo donde todo cambia, donde las pérdidas y las crisis parecen inevitables,
Tu único refugio seguro es tu carácter. Nadie puede arrebatarte tu virtud, tu disciplina, tu capacidad de elegir con sabiduría. Quizá no puedas controlar las palabras que otros te dicen, pero sí puedes controlar tu reacción. Quizá no puedas detener el paso del tiempo, pero sí puedes elegir cómo usarlo. Quizá no puedas eliminar las tormentas de la vida, pero sí puedes construir un refugio interior que ninguna tormenta destruya. Ese refugio no es una ilusión, es la práctica diaria de las lecciones que hemos compartido. Cada día que eliges aceptar lo inevitable, responder con calma, guardar silencio en lugar de discutir, actuar con virtud, recordar la brevedad de la vida y disciplinarte, ese refugio se fortalece. Y llega un momento en que incluso cuando el mundo se derrumba, tú permaneces firme. La serenidad como estilo de vida. La calma estoica no es un estado pasajero, es un estilo de vida. No significa que no sentirás dolor o tristeza. Significa que cuando aparezcan, no te arrastrarán como un río desbordado. Significa que podrás atravesarlos con dignidad, con claridad y con serenidad. Séneca escribió: el sabio no es el que no siente dolor, sino el que no se deja esclavizar por él. Eso es lo que ahora está en tus manos. Elegir no ser esclavo de tus pasiones, sino dueño de tu espíritu. El legado que dejas. Imagina que tu vida es una antorcha. Cada decisión, cada acto de disciplina, cada respuesta serena es una chispa que enciende esa antorcha. Y tu luz no solo ilumina tu camino, también ilumina el de los que te rodean. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos verán en ti un ejemplo. No un ejemplo de perfección, sino de fortaleza. Y en un mundo lleno de ruido y caos, eso es quizá el regalo más valioso que puedes dejar, el secreto revelado. Al inicio de este viaje, te presenté una promesa, el secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. Ahora lo has visto con claridad. No es un truco rápido, no es una fórmula mágica, es un camino de práctica diaria, un camino de fortaleza interior. El secreto es este: acepta lo que no depende de ti. Responde con razón, no con impulso. Recuerda la brevedad de la vida. Observa tus emociones como un espectador. Guarda el silencio cuando sea más sabio que hablar. Haz de la virtud tu escudo. Entrena la autodisciplina como raíz de tu calma. Haz esto, día tras día, y llegarás a ese punto donde ningún insulto, ninguna pérdida, ninguna tempestad podrá robarte tu paz. Horizonte. Horizonte, tu recordatorio de calma. Desde Horizonte, Horizonte, quiero dejarte este recordatorio. La calma no es un regalo, es una conquista, y esa conquista está en tus manos. No esperes a que el mundo cambie, no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Empieza hoy. En tu próximo enojo, practica el silencio. En tu próxima tristeza, recuerda la brevedad de la vida. En tu próxima tentación, elige la disciplina. Cada vez que lo hagas, estarás construyendo tu fortaleza. Y llegará un día en que descubrirás casi sin darte cuenta que ya no pierdes la calma, porque has aprendido que la calma no depende de nada ni de nadie, solo de ti. Y ese día serás verdaderamente libre.